Hoy te quiero decir algo que probablemente te va a sorprender. Algo que en este mundo, en este tiempo, en esta sociedad, seguramente haga que te salten todas las alarmas. Y es esto. Ser intransigente es bueno. Que nos juzguen es bueno, es positivo y es algo que deberíamos buscar. Y la discriminación correcta es buena. Mira, uno de los argumentos principales que en mi experiencia da una persona cuando dice que no quiere saber nada de la Iglesia ni de la religión católica es el hecho de que en ella, en la Iglesia, se siente juzgada. Son personas que mantienen que el hecho de que se hagan demandas morales sobre alguien es un abuso, es una limitación sobre su libertad y su autonomía. Y estoy hablando de personas que a lo mejor ya conocen y respetan el mensaje de Jesucristo. De personas que incluso han podido ya ser parte de la Iglesia antes y que han salido por la puerta, que la han abandonado. O personas que creen en Dios y que creen que tienen un alma inmortal, pero no creen en una institución humana que juzga y que hace exigencias morales. Si hoy por primera vez decidieras coger una Biblia y te pusieras a leer el Nuevo Testamento por tu cuenta, sin ningún sesgo teológico, sin nadie que interpretara el texto por ti, yo estoy convencido de que te encontrarías con muchas ideas que te sorprenderían. Y esto ocurriría especialmente si leyeras los libros que hablan de la vida de Jesús, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque sí, te encontrarías con Jesús predicando muchas cosas que ya te resultarían familiares, como la compasión, como el perdón, como la bondad. Pero, y aquí es donde te sorprenderías, también lo encontrarías predicando juicio y justicia. Lo verías acusando a la gente de ser hipócritas, llamándolos víboras. Incluso lo verías atacando a un grupo de personas que estaban profanando un lugar de culto, dando la vuelta a las mesas, destrozando los tenderetes que tenían montados. O, y esto quizá te alucine, armado con un látigo. La Iglesia, como portadora del mensaje de la vida y de las enseñanzas de Jesús, siempre tiene la opción de enfatizar cualquiera de estos retratos de Jesús cuando comparte ese mensaje con el mundo. Pero la cuestión es que casi siempre comparte exclusivamente la imagen de Jesús el misericordioso, mientras minimiza a Jesús el gobernante justo, a Jesús el rey, a Jesús el juez o a Jesús el que limpia el templo con un látigo. Una forma rápida de ver lo que te digo es observar el arte cristiano. Te propongo algo. Muéstrame una iglesia famosa que tenga un mosaico o un fresco de Jesús atacando a los cambistas con un látigo. Yo no conozco ninguna. El arte cristiano representa casi exclusivamente a Jesús como el pastor misericordioso y el maestro que esparce perdón y segundas oportunidades allá por donde va. Y lo mismo ocurre casi siempre en lo que se predica en la misa o en la iglesia los domingos. Yo, muy raras veces, o casi nunca, he oído a un sacerdote denunciar a la gente de una congregación por su hipocresía, por su dureza de corazón, por su falta de fe, o por cualquier otro vicio moral en la forma en que Jesús lo hace tantas veces en la Biblia. Yo he oído que describen principios morales que luego se pueden aplicar prudentemente a nuestras vidas. Pero cuando lo hacen, en mi experiencia, la mayoría lo hacen con una tendencia a evitar enseñanzas morales controvertidas, como, por ejemplo, las relacionadas con la sexualidad. Yo nunca, o casi nunca, o no recuerdo haber oído a un sacerdote hablar desde el púlpito en una homilía dominical sobre la enseñanza de la Iglesia respecto, por ejemplo, a la anticoncepción. Eso, por supuesto, no significa que nunca ocurra. Estoy hablando de mi experiencia. Pero es raro escuchar que un sacerdote sea excesivamente duro o abusivo. Porque cuando esto ocurre, en mi conocimiento, es la excepción y no la regla. Porque la regla es que la Iglesia sobreenfatiza, casi hasta el extremo, un cristianismo misericordioso y, esto es mi opinión, demasiado suave. Mi argumento aquí viene a decir que si muchas personas encuentran a la Iglesia excesivamente demandante a nivel moral, esto viene más de su propia conciencia que de lo que se ha podido encontrar en ella. Yo
hablando de mis experiencias personales en confesión o hablando con sacerdotes, han sido todas, siempre, en su totalidad, amables, compasivas, llenas de comprensión, apertura y ayuda. Mira, voy a ser claro. El cristianismo, y por extensión la Iglesia, hace demandas morales sobre nosotros. Y estas no son nada fáciles de cumplir. Porque el cristianismo hace demandas intransigentes sobre nuestras vidas y sobre nuestro comportamiento. Y el objetivo de este vídeo es explicarte que esto es bueno. En nuestro mundo moderno de autorrealización, de autodeterminación, de relativismo moral, esas demandas le pueden parecer a la mayoría de la gente una infracción a su libertad. Y hay personas que encuentran esa aparente infracción como algo que llaman abusivo, o a veces incluso traumático. Pero entre las personas que han dejado la fe, hay muchas, y aquí me incluyo, que después han dado un giro completo y han terminado volviendo a la iglesia, porque descubrieron algo que no esperaban. Y es esto, que cualquier sociedad, cualquier comunidad, cualquier cultura va a hacer demandas sobre ti. Incluso, y a veces especialmente, las que más fuerte proclaman que no lo hacen. Así que, cuando estas personas han dejado la iglesia, no han encontrado que las comunidades alternativas hicieran menos exigencias. De hecho, yo podría decir que a veces han encontrado que era exactamente lo contrario. Pero, ¿por qué esto es así? Por esto. Porque vivir en compañía de alguien, que es un requisito previo para amar a alguien, algo en lo que todos podemos estar de acuerdo que vale la pena, va a imponerte algún compromiso. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar en conducir. Algo con lo que yo creo todos deberíamos poder identificarnos en algún grado, ya sea a lo mejor como pasajeros. Imagina que es el fin del mundo y de alguna forma todos han desaparecido excepto tú. Puedes elegir cualquier coche de la calle, el que esté disponible, y puedes conducirlo por cualquier carretera que quieras. Puedes hacer prácticamente lo que quieras en la vía. Puedes conducir tan rápido o tan lento como te plazca. Puedes ir por el carril que te dé la gana. Nunca tienes que parar en un cruce o en un paso a nivel. Y no tienes que reducir la velocidad en una zona escolar. Todos tus instintos e inclinaciones pueden ser alentados y satisfechos. Pero ¿qué ocurre? Que en cuanto añades otros conductores, cuando pones un conductor más en la carretera, ya todo cambia. Porque ahora tienes que conducir a una velocidad determinada. Tendrás que mantenerte en ciertos carriles, tendrás que respetar las señales que veas, los semáforos, tendrás que ser cortés y paciente, y a lo mejor reconocer que no todo el mundo es tan confiado o competente como tú conduciendo, y que por muy buen conductor que seas, hay personas que no lo son. Porque lo que ocurre es que en cuanto añades otras personas a la ecuación del tráfico, tienes que hacer compromisos. Y esos compromisos siempre son de naturaleza moral. Porque la diferencia entre ser un buen conductor y un mal conductor es moral. Un buen conductor es una persona que observa voluntariamente las mejores prácticas mientras conduce y cumple las reglas de la carretera. Incluso si eso significa que esto le incomode o que le lleve más tiempo llegar a donde va. Y precisamente un mal conductor suele ser alguien que ignora o no cumple esas mejores prácticas porque piensa que a lo mejor es una imposición innecesaria a lo que le interesa, que en ese caso es llegar rápido a su destino. El hecho de que esas reglas existan y la necesidad de que tú y yo nos tengamos que someter a ellas para convivir con los demás no es una infracción a nuestra libertad. En realidad, lo que nos hace es mucho más libres de lo que podemos llegar a ser viviendo entre personas. Porque si tu libertad depende de que todos los demás seamos borrados de la ecuación o de que todos los demás nos sometamos a tu voluntad para que tú puedas seguir todas tus inclinaciones, apetitos y hagas lo que te dé la gana, entonces es que tienes una idea bastante retorcida de la libertad. Porque con eso estás llegando a un mundo en el que o vives solo o todos los con los que convives están esclavizados por tus preferencias. Y
Como eso obviamente no es una opción viable, reconocemos entonces que hay reglas que maximizarán nuestras libertades. Y volviendo a hablar del tráfico, si todos hicieran lo que les diera la gana, habría caos, habría accidentes, habría atascos constantes. Y probablemente no hace falta que mencione que habría un gran conflicto y una discordia en la sociedad. Y nadie podría llegar donde quiere llegar cuando quiere llegar. Así que, por tanto, aplicamos la razón al problema del tráfico y establecemos leyes, reglas y prácticas que, si se observan bien, maximizan la libertad de que todos puedan llegar a donde quieren ir. Te pongo otro ejemplo. Lo mismo ocurre en los deportes. Podrías mirar un deporte como el fútbol y decir, bueno, los fueras de juego, los córners, las faltas, eso son solo imposiciones abusivas a nuestra libertad para jugar a fútbol. Mira, si tuviéramos menos reglas, realmente podríamos ver de qué son capaces los jugadores de fútbol. Pero, ¿qué ocurre? Que un deporte sin reglas es un deporte donde nadie sabe qué hacer. Y por tanto, es esencialmente un deporte donde no pasa nada. O donde hay completa anarquía. Y entonces, ¿qué pasa? Que nada bueno ocurre. Las reglas del fútbol nos hacen libres para jugar a fútbol. Mira, si tú y yo, por ejemplo, nos vamos a dar un paseo y decidimos subir a una colina para ver la vista del campo, que está precioso, y tú, porque tienes sobrepeso y no has hecho ejercicio en tu vida, te ahogas a mitad de la cuesta y te quedas ahí sin aliento esperándome, mientras que yo ya llego arriba y me dices, sube tú, que yo no puedo, ¿quién es más libre de los dos? Porque, ok, tú has seguido tu libertad y no has hecho deporte nunca, y has comido más de la cuenta, y comes Doritos y bebes Coca-Cola, y yo no. Yo hago ejercicio a menudo, y cuido mi dieta, y cuido la cantidad de calorías que como. Es por eso que mi negativa a seguir mis inclinaciones y mis apetitos, cuando me gustaría, sinceramente, más dormir, o estar en el sofá, o atiborrarme a pizza, que me encanta, o a helado, eso es la razón por la que soy más libre para hacer cosas que requieren esfuerzo físico, que a lo mejor tú, en este caso, tienes que rechazar. Porque a lo mejor tú has entregado una parte de tu vida a tus inclinaciones. Y esto que te estoy contando revela un principio extremadamente importante, inescapable. Puedes ser esclavo de demandas morales que aumentan tu libertad, o puedes ser esclavo de tus apetitos que nunca se satisfacen y que solo exigen más. Más facilidad, más comodidad, más placer, más satisfacción y a la larga, más rendición de tu parte. ¿Quién es más libre de los dos? Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? El cristianismo enseña que las virtudes morales te liberan y por eso las prescribe. Jesús dijo que vino a dar testimonio de la verdad y que la verdad nos hará libres. Y esto no se trata de restricciones arbitrarias contra tus inclinaciones. Es un reconocimiento de que algunas de esas inclinaciones deberían ser alentadas, las que, por ejemplo, promueven tu salud, tu necesidad de estar con otras personas, tu moralidad, tu inclinación a aprender o tener buenos hobbies. Pero otras deberían desalentadas, todas las que promueven la pereza, la avaricia, la lujuria, la cobardía, etc. Toma una virtud como la fortaleza. Fortaleza significa el coraje para hacer lo que debes, incluso y especialmente cuando es difícil. Si practicas eso, si cada vez que una gran adversidad se interpone en tu camino para hacerlo difícil pero correcto, perseveras, esto lo que acaba haciendo es que crea en ti una fuerza de carácter que te hará más fácil perseverar en el futuro. Pero si siempre eliges rendirte en ese punto y tomar la opción fácil o aparentemente segura, siempre serás intimidado por la adversidad cuando llegue. Así que, ¿quién tiene más libertad entonces? ¿El que no tiene miedo y puede perseverar a través de la adversidad porque se ha entrenado una y otra vez para hacerlo? ¿O el que se retira a una seguridad aparente y deja de vivir su vida o de hacerlo noble o valiente porque a lo mejor piensa que es demasiado difícil o que es demasiado aterrador? ¿Quién de los dos? La fortaleza es una de las virtudes cardinales que el cristianismo afirma como ingrediente necesario para un buen carácter moral.
Y esto acaba llevando a la perseverancia, lo que acaba llevando a mayores grados de libertad y vitalidad personal. Y si estás inclinado a huir de la adversidad, como lo están muchos niños, especialmente cuando la enfrentan por primera vez, el hecho de que tus padres te digan, no, tienes que enfrentarte a esto, tienes que lidiar con ello, y yo te voy a ayudar, no es un abuso, ni es traumático. Es exactamente lo que hace un padre amoroso para ayudarte a convertirte en una persona de fuerza, de carácter, de coraje, en una persona de virtud. Así que, aunque el cristianismo pone altas demandas sobre nosotros, y yo lo admito, también tiene un mecanismo incorporado para el fracaso. Asume que fallaremos y cometeremos errores mientras intentamos practicar estas demandas. Por eso dice que no solo Dios te perdonará por esos errores cada vez, sino que también lo hará todo el que siga a Jesús, el cual enseñó que no hay límite al perdón. Perdonas cada vez que alguien te hace mal. Y eso no es cierto en el mundo secular. Mira, dejar la iglesia no te va a librar del juicio de los demás, porque solo te va a exponer a un juicio que está basado en reglas arbitrarias no dichas que no conocías hasta que las rompiste y que a lo mejor fuiste exiliado por ello. Al menos en el cristianismo sabemos cuáles son las reglas. Hacemos lo mejor para vivir según ellas, por exigentes que sean. Y luego buscamos perdón cuando nos quedamos cortos. Y para mí, lejos de ser algo traumático o abusivo, a mí me parece que es la única opción razonable en un mundo en el que todos nos quedamos cortos respecto a nuestros propios estándares morales, lo cual es la razón por la que todos somos conscientes de la culpa. Es culpa por fallar a las expectativas que tenemos de nosotros mismos. Y mira, a un nivel personal, te diré que yo necesito que alguien me diga cuando hago las cosas mal. Yo no quiero vivir en la indiferencia ni en el relativismo moral que dice que nada importa. Porque para mí, ese es el verdadero infierno. Yo solo he encontrado verdadera libertad en el esfuerzo y en la exigencia. Exigencia de la que sé que siempre me voy a quedar corto, porque es inevitable. Pero que contiene un mecanismo por el cual puedo volver una y otra vez al buen camino. El camino en el que he encontrado la única paz mental real.